hablar de la conceptualización del caso. En esta unidad se supone que una vez que suceda una cosa no es suficiente, ya cuando sucede en muchas ocasiones, varias repetitivamente, es motivo de poner atención. Entonces, para ello, cuando llega el paciente a consulta, hay que elaborar hipótesis y verificarlas. Esto es tener pensamientos, suposiciones de qué puede tener la persona, qué problemas puede tener, pero debemos verificarlas para que no se quede nada más al aire, sino de manera concreta. Para eso debemos vestir la imagen del cliente. Esto es de manera ver cómo está psicológicamente, emocionalmente, cómo se comporta o cómo en la entrevista o el motivo de consulta nos dice que lo trajo a esa consulta la conducta. Cognitivo es su forma de pensar e interpersonal es en su interior cómo se siente, cómo se percibe. Y las 4 variables de todo esto que nos pueden dar estas características es la historia, el desarrollo y el contexto cultural, las estructuras cognitivas, los antecedentes y las consecuencias de las conductas. Una cosa, Maricel, lo interpersonal o intrapersonal, porque es lo que le pasa a la persona. Inter es cómo se relaciona. Sí, perdón, es cómo se está relacionando en este caso con las personas, que el problema más adelante es de una niña de 7 años que tiene problemas con las relaciones interpersonales. Para eso debemos hacer un diagnóstico y entonces para saber qué clase de diagnóstico vamos a dar, lo primero es sintetizar los síntomas de forma más concreta para no hacer muy grande la información y envolvernos nosotros mismos. Entonces se hace de manera concreta unas ideas generales para proceder a ver qué pruebas son las que se le pueden aplicar. ¿No te fijas? Sigue, la flechita de abajo, hacia abajo. Ya con esta abajo, hay que no vestir la imagen. Entonces, para eso van a hacer una planificación del trabajo, del tratamiento. Esto es cómo, en qué orden se van a aplicar las pruebas y las diversas intervenciones que se le van a hacer al cliente para no aplicarlas de manera, la última primero y al último la que primero debió de haber sido aplicada. Entonces de esa manera vamos a saber el orden de las intervenciones que va a haber. Para ello hay que planificar y pensar en el futuro, porque tenemos que tener en cuenta el entorno donde el niño se desarrolla, la escuela, la casa, en el parque con los amigos que se desenvuelve, en el recreo. Entonces debemos de hacer un test para aplicarle unos tests para obtener un retrato de esa persona. Y esos test llevarían un orden. Como son niños pequeños, generalmente se empieza con el test de proyecciones, los test de proyecciones. Siguiente. Pero también para ello debemos tener en cuenta que puede haber obstáculos previsibles. Esto es lo que se ha comentado, que el niño puede cerrarse, que quiere no participar, no quiere hablar, no quiere platicar en relación ni cómo se conduce con sus compañeros, ni cómo es la relación en su casa, ni cómo es su mamá o sus hermanos. Esos son los obstáculos y que se puede negar además a cooperar en todo lo que se le pueda pedir que haga. Siguiente. Para eso elaboran un plan de tratamiento, en el cual vamos a tener en cuenta qué es lo que se va a buscar en el paciente. En este caso se aplican programas de conducta y desarrollo. Eso es para ver cómo se desenvuelve, con ella ya lo dije hace un momento, pero cómo es esta educación dentro de su entorno familiar y el programa de educación y aprendizaje, cómo se conduce en la escuela, si se comporta con los compañeros, se socializa bien, si trabaja en la escuela, si es grosero, si coopera en lo que la maestra está diciendo que tiene que haber una cooperación a nivel grupal.
Medicamentos, cuando en ese caso el niño lo están llevando con un psiquiatra y está tomando un medicamento especial para controlar alguna conducta, ¿no?, que no puede controlarse vía terapia. Y otros tratamientos de terapia es cuando requiere otro tipo de ayudas. Por ejemplo, si empieza con adicciones, entonces ya se manda a otro tipo de tratamientos. Siguiente, por favor. Como ejemplo de este tema, tenemos el caso de Tessa, que es una niña de 9 años. Ella vive con su mamá y con su tía, aparentemente tienen una buena relación y tiene lo necesario para vivir, pero tiene unos síntomas que fueron los que la llevaron a consulta, que son mentales, fisiológicos y conductuales y emocionales. En este caso, los mentales, los fisiológicos es que le duele el estómago y suda. También las cuestiones emocionales, sufre de miedo, ansiedad y tristeza constantemente. Y los pensamientos, los cognitivos, es que siempre tiene pensamientos de que no la van a aceptar, que sus amigos no la quieren, que no les interesa, que la ven mal, que es fea, que no es buena. Siguiente. Entonces, para determinar el nivel moderado de todo eso, se le empiezan a aplicar las pruebas, ¿no? Pues orden, más o menos el orden pues tiene que ser primeramente las pruebas proyectivas, que son para percibir cómo se percibe ella en su entorno familiar o consigo misma y dentro de la familia. Entonces, pues pueden ser varios tipos de pruebas proyectivas, ¿no? Como es la figura de la persona, dibujar el árbol y la casa. Bueno, cuando son niños más pequeños es esta, el Bender. Pero ya en el caso de ella, pues solo que percibiera, ¿no?, alguna cuestión de daño cerebral podría aplicarse, pero generalmente son esos, el de la casa, el árbol, el paraguas, y ya niños más grandes. Niño bajo la lluvia. No es el paraguas, es niño bajo la lluvia. Puedes medir su nivel intelectual, ¿no? Claro. La siguiente. Entonces, para esto hay que tener en cuenta las variables del contexto cultural. Como les dije, pues ella vive aparentemente en una posición estable, en un lugar adecuado para ella, pero tiene un problema. Su madre es la que la llena de ideas, porque ella le transmite, como ella sufrió cosas, tiene miedo de que su hija sufra lo mismo, entonces le da constantemente consejos de cuídate de la gente, el mundo es malo. Incluso ella ha llegado a pensar algo de racismo, a sentirse mal, porque su mamá, los compañeros que mencionan son de raza blanca y entonces la molestan. Y entonces la mamá le insiste en que ella, para que no la molesten o para callarlos, tiene que ser el doble de mejor que ellos. Entonces eso ejerce mucha presión sobre ella y siempre está con constante ansiedad. Entonces los profesores le dan demasiadas instrucciones de supervivencia. Siguiente. Entonces todo eso hay que tener en cuenta, porque ya en la historia y el desarrollo de la historia, entonces sale eso, que es muy ansiosa, porque en las últimas semanas también la madre tiene problemas, está diagnosticada con trastorno depresivo, entonces todo eso de alguna manera lo proyecta a la hija con sus miedos y transmitiéndoselos a ellas. E incluso está tomando un medicamento que pues no es cualquier medicamento, ¿no? Es algo más específico. Entonces, pues ella, la niña sola, se conduce sin problemas de conducta, no tiene problemas en la escuela. Cuando en la historia ella menciona, ¿no?, o la madre, que cuando fue al kinder no hubo problema, ¿no?, de la cuestión de la separación. La niña se quedó muy bien en la escuela y más adelante pues se adapta, entonces está ansiosa por ir a la escuela, toma el autobús, juega, realiza las actividades, tiene amigos, la invitan, pero ahí es donde prefiere no ir porque su madre le dice tantas cosas que yo creo que ya la llena de inseguridades para estar relacionándose con otras personas. Entonces, porque a pesar de que su padre se fue cuando tenía 9 meses y no volvió, la madre pues sí la disciplina con castigos y recompensas, pero le ha afectado el hecho de que está tomando medicamento y que le llena de ideas, ¿no?, o de miedos, sus temores los traspasa a la niña.
y al mismo tiempo la madre echa la culpa a que el trabajo es la que la hace sentir presionada y la hace estar fallando emocionalmente y conductualmente tanto con la hija. El siguiente. En este caso tenemos que tener en cuenta unas variables cognitivas. Que la niña está dispuesta a participar, pero al mismo tiempo tiene muchos pensamientos que la atosigan y todos son ajenos a lo que ella misma decidiría por sí misma. Siempre es todo en base a voy a estar mal sin mi mamá, no le gusto a mis compañeros, debo ser buena hija, el mundo es peligroso, no puedo cuidar de mí misma, o que no es tan lista como los otros niños, pero no son pensamientos generados por sí mismas, sino de alguna manera son generados por la mamá. ¿Siguiente? Para eso hay que tener en cuenta los antecedentes y las consecuencias conductuales. Como les decía, pues la niña, los antecedentes es que va a la escuela todos los lunes y va contenta, pero la indiferencia genera sentimientos de que ella siente que a nadie le importa, que nadie la necesita, aunque la mamá la quiera, estando en el entorno social con sus amistades, que también es muy importante ese desarrollo, no se conduce ella con la libertad y seguridad que ella quisiera, y por lo mismo también genera situaciones y conductas en sus compañeros. Entonces siente que a nadie le importa y además necesita que le confirme que ella está bien, que puede seguir haciendo las cosas así, y que para que eso vaya disminuyendo su ansiedad. Pero vienen las quejas somáticas, que esto es que le duele el estómago, que ya se siente mal y entonces ya no puede desempeñarse normalmente. Entonces ella necesita esas mismas cuestiones somáticas que siente, son de una manera indirecta para llamar la atención de los demás y obtener cuidado. La siguiente. La formulación provisional, pues vamos a hacer, después de aplicar las pruebas, se formula un diagnóstico provisional en el cual, pues como vimos, la niña presenta ansiedad y depresión, miedo a la evaluación. Al aplicarle las pruebas presienta miedo porque, pues no sé, ha de pensar que va a reprobar o que, no sé, no va a poder contestar. Entonces siente evaluación negativa de los demás, provoca esas manifestaciones emocionales, se siente obligada a hacer bien las tareas y hacerlo el doble de los demás, entonces presiona mucho para poder encajar y ser aceptada. Pero al mismo tiempo todos los síntomas se disparan y eso mismo hace que se sienta débil y agredida y entonces ya es que provoca que se aleje de la gente, que se aísle. Por esa misma razón es cautelosa. La siguiente. Entonces, como tiene una autopercepción negativa, el plan anticipado de tratamiento sugiere que tiene que haber entrenamientos de relajación para que ella esté menos estresada y además resaltar acontecimientos agradables que le han sucedido a ella para con eso bajar un poco todo lo que está pensando negativamente y absorbe su mente y la altera. Por ejemplo, también le sugieren cuestiones de estudiar las atribuciones raciales. ¿Qué atribuciones tiene ella que puedan ser de verdad, ¿no? Una situación en la que haga que la marginen? Y más adelante también, después de las pruebas psicológicas, también le sugieren terapia a la mamá para que vaya y también mejore ella emocionalmente y pueda cuidar mejor a su hija. La siguiente. Los obstáculos previsibles, pues es que el cerebro no esté conectado, ¿no? Y no quiera colaborar. Estar atento a la tendencia de que quiera ser perfeccionista y eso esté afectando, ¿no?, las respuestas que está esperando como terapeuta. También hay que estar atentos a si ella está yendo con disposición a la terapia, si le agrada ir o qué es lo que hace que cada vez que va a terapia no lo desee, para tratar de hacerla sentir en un ambiente agradable en el cual ella coopere. Y también
observar su terapia, si su respuesta es intelectual o emocional, y las diferencias raciales de acuerdo a las atribuciones de Tessa, la depresión de su madre y la energía psicológica de la madre para atender a Tessa y mejorar la comunicación con su hermana, la colaboración de la escuela. Sí, porque por lo mismo de que se aislaba, no tenía buena comunicación con su hermana, entonces hasta podría pensarse que era hija única. Entonces eso sugiere la terapia, dar una mejor relación con su hermana y la colaboración de la madre y su tratamiento para que tenga una mejor atención con la niña. La siguiente. La conclusión de esto es que cuando va un paciente, llevan a un niño al hospital, a la terapia, es de que debemos de tener en cuenta que no podemos decir que este caso se parece a un niño que ya tuve o es lo mismo, sino debemos tener en cuenta que cada caso es único para no caer en esa mentalidad de que todos los niños de los 7 años tienen este problema o todos los niños que se comportan así tienen esta situación. Pues ya. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es un tipo de terapia muy estructurada, a diferencia de la que vimos de la terapia gestal, porque tienen que tener un plan de acción. Sí, A mí me quedó la duda, porque que yo tenga entendido, las emociones se tienen que medir constantemente, o deberían, es la palabra correcta, deberían de medirse constantemente, porque en el caso de Tessa dice, maneja ansiedad, que no sé cómo la midieron, y después maneja más ansiedad, y después, o sea, y si tú no te das cuenta, en el principio tenía 9, pero a la cuarta sesión tiene 5, pues quiere decir que está mejorando. Ajá. Pero si desde que tú empiezas y haces el encuadre, no sabes en qué nivel estás, ¿cómo vas a ver si una mejoría o no la tienes? Ahora otra de las cosas, tengo la duda, yo de niños no sé, pero esta parte se manejan también las pruebas proyectivas para la cognitivo-conductual. o sea, se manejan tanto las pruebas cognitivas, proyectivas como las, que el WISE, por ejemplo. O sea, las pruebas es para que tú tengas un apoyo para poder tener como un acercamiento previo hacia la niña o hacia el niño, hacia el adolescente o el adolescente. Es como una pequeña identificación de ciertos elementos que cuando hicieron la entrevista con los padres o con la mamá o con el papá de por qué la llevan a terapia, por qué lo llevan a terapia, pueda complementarse. O sea, qué aspectos psicológicos están presentes, pero eso es como una ruta, como un plano en el cual tú puedas decir, yo necesito armar mi caso para ir planeando las actividades. Entonces, ¿qué es lo que me están arrojando las pruebas psicológicas? Como en la terapia cognitivo-conductual se van a estar constantemente refiriendo a estos elementos. Y estos elementos, acuérdense, que están también en 2 planos. Por eso le hacía el comentario a María Esther, el plano intra y el plano inter. Intra es lo que me va pasando a mí, que generalmente no se comunica. ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué emociones? ¿Conductas? ¿No? O sea, si tenemos un pobre vocabulario de las emociones, entonces eso cuesta mucho más trabajo. La ansiedad, etcétera, bueno, nos remite a que siempre va a haber alguna cuestión fisiológica que nos va a estar dando cuenta respecto a la ansiedad, ¿no? Como decían, bueno, es que me sudan las manos, bueno, me sudan hasta los pies, ¿no? Estoy sudando por toda, bueno, esa es una respuesta fisiológica. Me duele el estómago, como comentaba ahorita la compañera antes, ¿no? Estoy temblando toda por completito, ¿no? O nada más siento que me tiembla la voz. O sea, hay personas que están en un estado de ansiedad tan grande que hasta les tiembla la boca y ven ustedes cómo tiembla. Entonces, esos elementos se reflejan. Ahora, las pruebas proyectivas nos dan una idea genérica de qué es lo que tengo que trabajar. Y entonces, bueno, ¿cómo voy primero? Primero
como en cualquier tipo de terapia, hay que hacer aquí se le llama rapport, en terapia gestal es la relación, pero necesito establecer una relación con la persona para que también se pueda abrir. Y entonces yo puedo decirle, bueno, o sea, tú estás aquí, vamos a... Esto que comentaban los compañeros antes de María Esther respecto a de qué se trata la terapia. Para bajar, porque puede haber mucha ansiedad y esa persona que está allá del otro lado, ¿qué va a decir? Me va a acusar, me va a hacer algo feo, o sea, se pueden imaginar cosas terribles. Entonces es importante poder decirle, mira, vamos a trabajar juntos o vamos a jugar para que tú aprendas a resolver cierto tipo de situaciones que tú estás viviendo. Por ejemplo, me hablan de que da dolor de estómago cuando vas a la escuela, ¿qué más decís de esa? Tenía malestar, le daban dolores de estómago cuando iba a la escuela y sentía sudoración, ¿no? Sudoración, entonces, ansiedad. Ajá, la idea es que ya estando en la escuela se estaba. Ajá, que trabajemos juntas para que ya no te duela el estómago, para ver qué pasa con tus dolores de cabeza, a lo mejor que ya no te duela, a ver qué sucede con la sudoración, no sé si eso se pueda controlar o no, tenemos que hacer cosas juntas, ¿qué te parece? ¿No? O sea, es como invitarla para decirle, bueno, ¿cómo vamos a ir trabajando? Y entonces decirle, bueno, en este tipo de trabajo vamos a platicar de nuestras emociones, de lo que pensamos. O sea, esto que acaban de escuchar por parte de los compañeros es anticiparle y decirle, bueno, va a haber pequeños ejercicios, retos que te deje para que hagas en la semana y luego me vengas a platicar cómo te fue con ellos. Que tú me digas si hay algo importante que está pasando en tu vida, y si es parte de lo mismo que te va sucediendo, ¿no? De si en la escuela te dicen cosas, cómo poder afrontarlas, o sea, es como mencionarle, pero tendríamos que tener una pequeña como radiografía de la situación para poder platicarlo con la niña o el niño, el adolescente, y que pudiera también entender de qué se trata el asunto, de qué en la entrevista, se ¿no? espera. Con la historia de vida, ¿no? Y la historia clínica. Primero está la entrevista y entonces uno le dice, bueno, de qué va a tratar. Pero el motivo de consulta, entonces más o Por menos eso se da una idea. Entonces, bueno, para poder ayudarte, yo te voy a poner una serie de pruebas. Entonces, uno le pone la serie de pruebas, incluso, bueno, no solamente con el de la persona, casa y árbol, y con el cual ya tienes una serie de informaciones que con eso puedes armar el caso para después decirle, bueno, a ver, entre lo que tú me dijiste en la primera sesión, entre eso que estamos diciendo, a ver, de las pruebas que tú hiciste, pues que yo te propongo, bueno, vamos a hacer, y bueno, primero a ver cómo te sientes, qué tipo de situaciones has estado viviendo, y el control emocional del que habla Claudia. ¿Se acuerdan que todas las sesiones lo primero que preguntamos es cómo te sientes, no? Sí. Y en esa pregunta vamos a ir checando, bueno, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te has estado sintiendo? Sí. Y acuérdense, además de que diga cómo se siente, aquí sí es necesario siempre preguntar del 1 al 10 en qué número sientes eso. Estoy triste, del 1 al 10, ¿qué tan triste? Porque eso, y nosotros necesitamos también llevar un registro de todo esto, es algo que no se ha dicho. Porque además, ¿cómo te vas a acordar tú, ¿no? De que la semana pasada estaba enojada y estaba enojada en 5, y que ahora llega y no está enojada, ahora está feliz y está feliz en 3. Pero también no es esa observación de la maestra, de alguna manera. Pero no. A ver, sí es cierto que nosotros observamos, pero acuérdense, tenemos en este tipo de terapia que elicitar constantemente. Yo la puedo ver muy contenta
Y la idea es que no voy a hacer interpretaciones. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo te sientes? Ella tiene que decir contenta. Porque podemos reírnos, ¿no? De miedo, de angustia. Y entonces ella está, ay, riéndose mucho de todo lo que está pasando, ¿no? Y dice, una está totalmente angustiada, ¿sí? Maestra, también cuando comenta el compañero que se siente como una mierda, cuando dijo la enfermera que me dejó, precisamente no hay que interpretar y qué es sentirse como una mierda, ¿me podrías explicar? Sí, claro, cuando nosotros no tengamos claridad o hagan cierto tipo de comentarios que no sean claros, eso es la elicitación. O sea, lo tenemos que hacer obvio. Todo lo que suceda que a nosotros no nos quede claro, hay que hacerlo obvio. Pero es que a veces precisamente nosotros interpretamos y damos por hecho que sentirse bien es sentirse nada, y a lo mejor ella dice, pues me siento afectada, porque soy el producto de una serie de cosas. O sea, puede haber mucha elaboración dentro de... Claro, y uno también puede decir, bueno, cuando tú me dices eso, yo pienso, ¿no? Ah, porque mi idea de sentirse como mierda es esta. Ah, ¿de esa manera te sientes tú? No, para nada. A ver, entonces tú dime cómo te sientes. O sea, no lo dejemos a nuestra interpretación. Ellos no saben qué significa esa palabra y la emplean, como usted dice, a ver, mierda es esto, así te sientes. No es que no sepan lo que ellos, sino que puede ser un argot, por ejemplo, de los jóvenes y de los adolescentes. Es como, güey, oye, güey, ¿cómo estás, güey, no? Cuando yo lo escuché, uno de mis hijos, estaba yo más que alarmada, ¿no? Y además, bueno, escandalizada. ¿Cómo le dices de esa manera a tu hijo? Que no sé qué. Y nosotros decimos, ¿a qué le pasa, no? A ver, mamá, cálmate, ¿de qué se trata el asunto? Es que le estás faltando el respeto. ¿Cuándo has oído que en esta casa se diga algo por el estilo? Ah, bueno, entonces ya más o menos ya me calmaron, etcétera. Ya entendí que el güey de ahora es como poner coma a la hora de que uno escribe, ¿no? Es una pausa. Hola, ¿cómo estás? Güey, ¿no? ¿Cómo estás? En lugar de hacer la pausa, dice güey, ¿no? Entonces no es que lo traten de ofender. Ya la actualizaron. Entonces, pues, uno tiene que actualizarse en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo puedo interpretar como es una cosa ofensiva y el otro está diciendo no para nada, ¿no? Entonces, por eso también es importante no interpretar. Y entonces, sí, constantemente, cuando salgan incluso las emociones, recuerden de hacer el vínculo con el, bueno, yo le llamo el termómetro, que nos dice exactamente el grado. Entonces, cuando la persona se va, es importante que ustedes lleven, que tampoco se dice en el documento, un registro. ¿Qué hice? O sea, cómo llegó, qué emociones tuvo, qué trabajé con el niño o la niña, ¿no? Y cuáles son los resultados. Porque recuérdense que al final está la elicitación, que es la retroalimentación. ¿Qué fue lo que te gustó de lo que hicimos? ¿Aprendiste algo? ¿Con qué te vas? ¿Qué no te gustó? Incluso uno también puede decirle, ¿no? Un poco creo que lo mencionaron en la lámina. Entonces, yo vi esto, ¿tú qué dices de eso? Ah, pues yo te vi más energetizado, con más energía, que ponías atención. Bueno, pues leve, poquito. O dices que ya me quiero ir, se apuró porque ya se quiere ir. O sea, lo que sea, ¿no? Pero sí es importante recuperarlo para poder ir viendo un respaldo de cómo se va moviendo el niño en la terapia. Sí, porque otra de las cosas importantes es el reforzamiento para el niño. Entonces, si llega la siguiente, no, qué padre, o sea, mira, vas avanzando, la vez pasada tenías 9, ahora tienes 5, lo estás haciendo muy bien, y porque tiene que estar el reforzamiento. Sí, es para que en el momento de hacer la tarea, ¿no? Acuérdense que además de hablar de las emociones, lo que vamos a ver es cómo hizo la tarea, cuáles fueron los resultados de la tarea. Entonces es muy importante lo que se vaya diciendo en ese sentido.
Bueno, entonces, ¿ya son las 8? Ya, 8:12. Bueno, entonces, a ver, espérenme para que todos sepamos y no haya ok. Luz. Entonces, aquí, Aquí está Luz, ¿quién le habla? ajá, empezaríamos Prende la luz, por favor, ¿no? La luz. en la siguiente sesión, que se supone que terminaríamos todos los temas, por supuesto no nos va a dar tiempo, ajá. Entonces, identificar y conectar emociones y sentimientos, técnicas cognitivas conductuales de uso común, aplicación práctica